Dios les bendiga, hermanos de la Iglesia Cristiana Gracia Abundante de Cuernavaca. Vamos a continuar con nuestros estudios que hemos venido dando. El libro que estamos estudiando es Fundamentos de la Fe de John MacArthur. eh, y el capítulo es 1, sigue siendo el capítulo 1. La lección es la lección número 3. El capítulo 1 se llama Introducción a la Biblia, como vimos en el capítulo anterior. La estructura de la Biblia, los autores, las edades y los hombres que intervinieron en la integración de este libro santo. Bueno, hoy vamos a continuar con algunos puntos, el por qué es importante la Biblia, cómo está revelado Cristo en la Biblia. Entonces, pues bueno, vamos a cursar brevemente las lecciones que ustedes tendrán que desarrollar en casa. Y pues bueno, vamos a iniciar, hermanos, con una lectura en sus Biblias. Eh, es muy breve, es un pasaje que está en Lucas 24. El contexto es Jesús resucitado. Jesús ya no está en la tumba y se encuentra con unos caminantes de Emaús, conocidos como de esta manera. Ellos, hermanos, venían platicando respecto de lo acontecido y estaban tristes, y él les pregunta que por qué están tristes, y ellos le platican, dicen que eres tú el único de esta región que no has escuchado lo que ha acontecido. Y ellos están platicando que algunos de los suyos fueron al sepulcro y hallaron así como a las mujeres, como las mujeres habían dicho, dice el versículo 24, pero a él no le vieron. Y el versículo del 25 al 27 dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario, les pregunta, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y fíjense qué les dice él en el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, hermanos, ¿cómo encontramos al Señor en la palabra de Dios en su totalidad, entendiendo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento conforman la totalidad de la palabra de Dios revelada a los hombres? El Antiguo Testamento es la revelación de Dios para mostrar al hombre cómo es Dios, quién es Dios, qué tolera Dios, qué no tolera, cómo Dios desea la santidad y cómo castiga el pecado. En el Nuevo Testamento, hermanos, Dios es revelado a través de ¿quién? De Jesús, de la figura central que es Jesús, en la vida de Cristo, en su mensaje, en el entendimiento de la obra de Cristo, en la culminación de su obra y en la venida de Jesús para establecer su reino eterno. Sea que usted vea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, debemos entender que es palabra de Dios y que la figura central de la palabra de Dios es Cristo. Entonces, ahí en sus casas, hermanos, tendrán que completar las lecciones de Cristo en la Biblia, algunos versículos de referencia de cómo Jesús se revela a través de las Escrituras, y solamente como para bosquejo, hermanos, como para ejemplificar, tanto los 5 libros de la ley, los primeros, el Pentateuco, los que estuvieron trabajando en casa, los 12 de historia, los 5 de poesía, los 17 de profecía, que esos conforman el Antiguo Testamento, hablan de Cristo. Los primeros 5 sobre las promesas de Cristo, los 12 de historia, poesía y profecía, la anticipación de Cristo, los tipos de Cristo,
las experiencias y las profecías que revelan a Cristo. Vemos ahí a Isaías, al siervo sufriente, vemos en el Pentateuco al Cordero sacrificial, y vemos a través del Antiguo Testamento cómo está Cristo siempre presente. El ángel de Jehová es una revelación de Jesús mismo. También en los evangelios, bueno, ya vemos la manifestación plena de Cristo. En los libros de Hechos vemos, y en las cartas paulinas, en las cartas de diferentes escritores, vemos a la iglesia de Cristo y el mensaje de Cristo para su iglesia, y en Apocalipsis vemos la coronación de Cristo. Entonces, de manera general, Cristo aparece, hermanos, en toda la palabra de Dios. Al final de su lección usted encontrará este bosquejo bíblico de la división de la Biblia en este capítulo, y cómo el Nuevo Testamento, hermano, escuche, el Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento escondido, y el Antiguo Testamento está en el Nuevo Testamento, pero ahora revelado. Las figuras, las sombras que apuntaban a Cristo, ahora ya son totalmente evidentes. Entonces vamos a ir viendo algunos versículos en su casa, con mayor detenimiento de por qué debemos de considerar a la palabra como un todo, es decir, Jesús presente a través de toda la palabra de Dios. También van a ver en sus casas, hermanos, algunos apuntes de por qué es importante la Biblia. Jesús, estando en el desierto, en ayuno, se le presenta a Satanás y quiere tentarlo. Y Jesús usa la palabra para defenderse. Hace referencia a Deuteronomio 8:3, donde dice: el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y nosotros encontramos ahora en el Nuevo Testamento, en Mateo 4:4 y en Lucas 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿por qué es importante la palabra de Dios para nosotros? Porque es un arma, como dice en Efesios, es un arma que nos protege del enemigo, una espada. Y vamos a hacer referencia también a algunos pasajes de qué dicen de la Biblia, los versículos de la Biblia, de qué dicen, por qué es importante, perdón, para nosotros la Biblia. Vamos a encontrar referencia en 2 Timoteo 3:16 y en algunos otros versículos, hermanos. Vamos a ver la palabra, la importancia de la palabra de Dios. Usted desmenuce los versículos que refieran en las lecciones, transcríbalos y véalos con detenimiento. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Ya de Cristo revelado, Cristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿por qué es importante tener el conocimiento pleno de esto? Y las cosas también que vamos a ver en nuestra lección, ¿qué cosas hace la palabra de Dios por nosotros? ¿Qué cosas hace? Por último, hermanos, entendiendo, ya teniendo la palabra de Dios en nuestras vidas revelada, esta escritura preciosa, ¿cómo la aplicamos? Es decir, ¿cómo vivimos la palabra de Dios? Es necesario desarrollar estas disciplinas que el Señor nos invita a desarrollar, ejercitarnos en la piedad, en el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, no solamente es conocimiento, y como el rey Agripa decir, pues por poco me persuades, eso a Pablo, diciendo, pues está muy bonita tu palabra, pero de aquí no paso. Entonces, no se trata solamente de conocer, sino de vivir. Pero el conocimiento es muy importante. En Oseas 4:6 decía: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Es necesario que usted, hermano, conozca la palabra de Dios. ¿Por qué? Como decíamos en nuestras lecciones anteriores, si usted tiene un conocimiento raquítico de la palabra de Dios y del Señor mismo, ese va a ser
la respuesta de su adoración, raquítica, débil, pobre. Entonces es necesario conocer la palabra del Señor, conocer la profundidad de la palabra de Dios y empezar a vivir esa palabra de Dios. Entonces, hermanos, se queda de tarea para que usted en casa pueda estudiar estos 3 puntos para concluir el capítulo 1. Se va a quedar también un bosquejo de cómo está integrado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y que pueda usted cada día más entender al Señor a través de su palabra, a través de su voluntad, y que lo más maravilloso, que empecemos a vivir de manera santa como a el Señor le agrada. Dios les bendiga, hermanos. Cualquier duda, ya saben, nos pueden escribir por nuestros medios digitales, y bueno, Dios les bendiga. Que estén muy bien.